Finalmente el Senado de la provincia convirtió en ley la reforma de la justicia que pretende el gobierno provincial, ¿no? El paquete de leyes Sí. a través del cual se va a tramitar la reforma judicial que se propone el gobierno de la provincia, que semanita, Romero, ¿no? Así es, bueno, el día miércoles fue un día bastante complejo para la oposición, sobre todo que había presentado una nota para no participar de la sesión. Por razones sanitarias. Por razones sanitarias, sí, aduciendo, bueno, la fase 1 también en la que nos encontramos en la provincia. Lo cierto es que no estuvieron presentes en la sesión, la mayoría de ellos sí bajaron al recinto una vez que ya se estaban tratando estos proyectos, 3 diputados, el diputado Francisco Monti, José Sosa y Tiago Puentes. No fue suficiente para frenar la estrategia del oficialismo, ¿no? Destapó el naipe el oficialismo ahí y aprobó un paquete de leyes que tienen que ver con la reforma judicial, que tienen su médula en qué, Mariana. Justamente en la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia de 5 a 7 y también se derogó, ya se convirtió en ley, la derogación del Consejo de la Magistratura. La oposición podría haber evitado que esto se tratara sobre tablas, o sea que inmediatamente, apenas presentado el proyecto, sea aprobado allí en diputados, pero al no estar presentes, el oficialismo avanzó, dio media sanción y el Senado finalmente lo convirtió en ley. Exactamente, digamos, el oficialismo para tratar sobre tablas necesitaba los 2/3 de los miembros presentes del cuerpo. Al no estar presente la oposición, con el quórum le alcanzó para precipitar el tratamiento inmediato y no girar estos proyectos a comisión. Hoy la oposición decía que lo único que hubieran logrado hubiera sido diferir esto que se produjo hasta la semana próxima o unos días más hasta que se tratara en las comisiones porque no tienen el número. De todas maneras, es muy interesante lo que ha pasado, Sí. porque queda una gran pregunta por hacer. Si la ampliación del número de miembros de la Corte y la eliminación del Consejo de la Magistratura va a contribuir a mejorar la prestación del servicio de justicia, que es realmente pésimo en Catamarca. Claro. Y yo me permito abrigar algunas severas dudas sobre esto, ¿no? Una ampliación de la Corte que ya había sido propuesta por el gobierno de Lucía Corpazzi, Sí. ¿no? Para que justamente hacerla más expeditiva a la justicia y que pudiera trabajar mediante salas. Sí. No se logró, en aquel momento se amplió de 3 a 5, bueno, finalmente Llegamos el a 7 oficialismo como llega a quería, 7 ahora, sí. como quería el gobierno de Lucía Corpazzi. Ahora, la política es una disputa, un litigio de voluntades antagónicas que procuran siempre incrementar su incidencia, su gravitación sobre las instituciones y sobre la sociedad. De ese litigio, de esa interacción surgen los límites. Sí. O sea, los límites es utópico suponer que se van a autoimponer límites a algunos de los actores individuales. De esa interacción, los actores se limitan mutuamente. Lo que ocurrió Básicamente avanzan hasta que se lo encuentran permitan. los límites, Sí. exactamente. ¿Qué ocurrió el miércoles? El Poder Ejecutivo, el oficialismo, utilizó su poder, sus herramientas institucionales, que es la mayoría simple en la Cámara de Diputados, para avanzar en procura de sus objetivos, que son reformular el esquema del Poder Judicial, empezando por la ampliación del número de miembros de la Corte y la eliminación del Consejo de la Magistratura, y hay otras cosas que se han aprobado que tienen que ver con la subrogancia, con la designación de otros funcionarios. Sí. Y la oposición no utilizó el poder con el que contaba. Entonces queda un inmenso interrogante, ¿por qué no bajó la oposición si era tan obvio que le alcanzaba con estar presente en el recinto, por lo menos para demorar, para ganar tiempo e ir armando lo que podría haber sido una resistencia a esto que hoy ellos consideran y califican como un arrebato institucional? Y además, bajando al recinto también podrían haber producido, más allá de que esto se tratara más adelante, también la instalación de ciertos temas, ¿no? Exactamente, profundizar el debate. Acá lo que veo yo es que tengo mis serias dudas, y creo que la comparte gran parte del arco político, incluso en el oficialismo, de que esto vaya a redundar efectivamente en un mejoramiento de la prestación de servicios de justicia. Que en definitiva lo que espera la gente, ¿no? Por lo cuestionada que está siendo la justicia. Exactamente. Para esto, digamos, va a hacer falta un debate mucho más profundo, mucho más serio y con actores, y digamos, mucho más equilibrados. Sí. Hay que configurar el escenario para ese debate.
¿Cuál sería el escenario idóneo? Bueno, sectores que se sienten en igualdad de condiciones para tratar de establecer nuevas coordenadas, nuevos marcos legales, nuevos marcos institucionales para el funcionamiento de la justicia. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Esto debe servir para detonar, puede servir para detonar esta discusión. Y es un escenario muy desbalanceado. Por un lado, tenemos un Poder Judicial sumido en el desprestigio, sí, la videodenuncia que compromete a los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Dapra, que fueron filmados supuestamente mientras recibían una coima para otorgarle la libertad a una para persona. otorgarle la libertad a una persona que estaba en prisión preventiva, fue el ápice de una crisis que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y que tuvo un punto de inflexión muy fuerte en el jury a quien era fiscal en ese entonces, en el año 2017, Roberto Mazzucco. Fue un jury escandaloso donde se ventilaron cuestiones muy inconvenientes para el prestigio de la familia judicial y para la corporación judicial en general, que está integrada también por los abogados. La conducta del Poder Judicial en el marco de esta crisis, digamos, tiende, o los indicios marcan, que busca encapsular el conflicto de Morales Dapra, el incidente Morales Dapra, y evitar la instancia del jury, para evitar que se ventilen nuevamente los trapitos al sol de la familia judicial, precipitando la renuncia de ambos magistrados, cosa que todavía no ha ocurrido. Sí. Esto en el plano judicial, que es uno de los afectados por la movida del Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial, es uno de los poderes del Estado, uno de los de los controles que tendría sobre la legislatura y sobre el Poder Ejecutivo. Y el otro poder es el legislativo, donde lo que se observa es una oposición anonadada y incapaz o impotente para reaccionar a la iniciativa política que tiene el gobierno, y esto se viene observando desde que inició un proceso de transformación en el gobierno de Raúl Jalil, que se inició con transformación en el Estado, como la modificación de la ley de ministerios, o sea, la incorporación de organismos autárquicos a la órbita de ministerios, la unificación de los organismos de recaudación en el ARCA, la derogación y promulgación de un nuevo régimen de coparticipación municipal y de un nuevo régimen de regalías mineras. Bueno, ante todo esto la oposición se mostró impotente, y ayer, y el miércoles, mejor dicho, la sesión del miércoles, que tenía los instrumentos para impedir que el Poder Ejecutivo avanzara en algo tan importante como estas reformas al Poder Judicial, se abstuvo de utilizarlo, y hasta ahora la única explicación que se dio de esto es que los habían engañado, que lo llevaron como chico al baño. Sí, digamos. Un hecho bastante llamativo teniendo en cuenta que la oposición cuenta con legisladores de gran trayectoria legislativa, larguísima, ¿no? Larguísima, sí. Y que estuvieron en varias estrategias también así durante el gobierno del Frente Cívico y Social, o sea, conocían de qué se trataba. Varias maniobras muy similares a esta, ¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando inició el Frente Cívico y Social, por ejemplo, que fue escandaloso, una asamblea, una sesión donde se hizo asumir a los senadores suplentes que habían sido electos por el peronismo. Sí. Se hizo asumir a los suplentes porque el peronismo había diseñado una estrategia donde no iban a asumir los senadores titulares para forzar, digamos, una crisis institucional. Bueno, el gobierno respondió asumir a los suplentes y generando una mayoría que fue la base para crear un poder judicial muy afín al Poder Ejecutivo. En aquel momento estamos hablando en la primera mitad de la década del 90. Y luego, bueno, para qué recordar las asambleas que se hacían para impedir que Ramón Saadi fuera electo senador nacional, las sesiones donde se impidió la asunción de diputados o senadores de la oposición. Así que bueno, en esta historia de pizarreadas parlamentarias, digamos que ninguno de los dos actores se saca ventaja, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que estuvieron presentes allí en el recinto dos legisladores como José Chichi Sosa y Francisco Monti, que hicieron escuchar su postura, ¿sí? No bastaron los votos para frenar la aprobación de estos proyectos de ley, pero no sé si esto también contribuirá a la interna que viene teniendo la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, allá estuvo también Tiago Puente, y se ha profundizado la crisis en la oposición. En este momento en el radicalismo está en el marco de un fuerte debate interno. Un comunicado que sacó la Unión Cívica Radical hacía alusión
a las internas del gobierno, cuando todas las evidencias marcan que el gobierno, el oficialismo marcha en forma monolítica, sí, mientras que la oposición está sumida en grandes disidencias, en grandes diferencias intestinas que le impiden incluso articular una estrategia legislativa eficaz. Ganó el oficialismo allí en el Parlamento provincial, habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, cuál es la reacción social a esto, cuál es la reacción de las organizaciones civiles, del propio Poder Judicial. Pero mientras tanto, ¿qué diría su abuelita de esto, Romero? Mi abuelita seguramente diría, cocodrilo que se duerme, lo hace en cartera.